Cualitiotac. Buenas tardes, good afternoon. Un día tan maravilloso. Está muy bonito, nubladito, pero ya llovió. Una tina lo instalé acá. Qué gusto da. Tenemos agua para regar la hortaliza. Nada más le dejo gotitas. Gotitas. Para que se mantenga de agua. Muy bien. Ahorita porque ya llovió. Y si no, pues agarro agua de aquí. Y a echarle las plantitas. Hay pepino, calabacita de la bola, de la chiquita, maltansin blanco, maltansin morado y más. Estoy comiendo y tosté unos chiltepines. Estos son chiltepines. Aquí está la planta. Un día tan maravilloso. Aquí me divierto. En el campo hay manguito, hay lichis y tantas cosas. También ya tosté aquí los chiltepines. Aquí se muestra. Estoy haciendo lumbre. Estoy comiendo carnita, arroz, frijol, salsita. Y pues hice dos formas de hacer lumbre. Con un rin de aluminio hondo y un rin que se aceita. Es un anafre muy bonito. Y aquí se hace la lumbre también para parrilla. Y los cilantros los acabo de cortar, ya que aquí hay un taquito. Estamos a 12 de mayo 2026. Miren los capulines. Ya comí mucho capulín. Muy sabroso. Aquí puedo mostrar que hay mucha mora. Mora de árbol. Chiquititos, ya cocidos. De todos los tamaños. Y también hay zarzamora. Aquí pasa la carretera que comunica Zacapuaxtla, Tetela, Zacapuaxtla. Es la pavimentada. Se llama el Rosal. Este chiltepincito ya está bien. Estoy haciendo lumbre con leñita. No debe de faltar el ocote cocido. Y felicidades, mi bonita gente. Los saluda el profesor Fernando Rivera Gómez. Que pasen buenas tardes, buenas noches, buenos días. Felicidades ahora y siempre. Los saluda el profesor Fernando Rivera Gómez. Muchas felicidades. Y el taquito hay que disfrutarlo. Una forma sencilla, pero muy limpia. Funcional. Felicidades y disfrutar del taquito. Una mordidita de chiltepín. Una ramita de cilantro bien lavadita. Ya hice mi palapa. Está en un techadito cerca de una planta. Aquí nada más estirar la mano y comiendo capulín.
No, nada más. Tenemos diferentes tipos de plantitas. Felicidades, mi bonita gente. Voy a mostrar un poco cómo vienen mis plantitas de chayote. Aquí la mandarina viene precioso. El chayote, la punta, la nopalera de este lado y del otro lado también. Surco de frijol, nada más lo voy a fertilizar con fertilizante líquido. Aquí el chayote, 235 chayotes que sembré. Y ya empezó a llover, qué hermoso está. Ahí está la crucecita. En español se llama cruz, en náhuatl teocuahuitl, en inglés cross. Algo muy bonito, se ve diferente.